mila esker egun on guztioi eta mila esker beste behin ere gurean izateagatik. Ongi etorri Atzegiri, nire onduan dakat Josean Idoeta, bera da Atzegiko presidentea, Michel Lakuntza, zuzendaria, Atzegi zuzendaria, eta Ander Aizpurua, kaixo Ander, Kurtza Fundazioko zuzendaria. Bueno, gaurko eguna polita da, berria polita delako, ez? Urtero bezala eta aurten ere, Atzegik prestatutako kanpaina berri ematera etorri gea, eta hori beti da posteko egun bat, ez? Duela 2 urte gure txanda izan zen, iaz nire realitatea virtuala bizi eta ekintzara pasar, eta aurten bide lagunak izaten. Zehazki, 60 urte jada lanian, oso erraz esaten da, baina 60 urte hartzetikan pertsona asko daude, eta lana batez ere, lan asko, lan handia, ez? Esfortzu eta ilusioa mahai gainean daude hasieratik eta jarraitzen dute izaten desgaitasuna duten pertsonen alde lanean, ez? Alde hortatik zorionak bihotzez. 60 años, se dice rápido, es un número redondo, pero la verdad es que hay que señalar, ¿no? En estos momentos en los que vivimos de manera rápida y casi efímera, ¿no? El mantener una entidad con los mismos objetivos y con tanta gente detrás, con tanta movilización de voluntariado durante 60 años, yo creo que es algo que hay que destacar y que, que es un síntoma también de cómo está el territorio en Guipúzcoa, ¿no? De cómo podemos llevar a cabo este modelo que tenemos en la implementación de las políticas sociales, sobre todo, y siempre gracias a entidades como por ejemplo Atzegi, ¿no? Que ponéis en el top 10 de vuestros objetivos siempre la mejora de la calidad de las personas con discapacidad, y eso desde luego no concibimos en Guipúzcoa el desarrollo de las políticas sociales sin entidades como la vuestra. Yo quería aprovechar lo que me corresponde de esta intervención, ya daréis, les voy a ir pasando a ellos la palabra, pero sí para poner, para subrayar, ¿no? Para poner de manifiesto la importancia de estos 60 años y también la importancia de continuar en estos momentos de incertidumbre y en estos momentos de descoloque, continuar con la labor que estáis haciendo, a la intensidad que lo estáis haciendo y superando todas las dificultades que se ponen delante, ¿no? Yo creo que que Atzegi en este caso forma parte de la red que tenemos en Guipúzcoa, que gracias a la activación de esta red estamos haciendo posible hacer frente también en lo particular a los efectos que está produciendo la COVID-19, pero en su tarea diaria, sin olvidar cuál es el objetivo fundacional y su objetivo prioritario, ez? Nire partetik momentuz besterik ez, beraiek emango dituzte zehaztasun gehiago, eta nik Anderri pasako jotitza, nahi zunean. Eskerrik asko Maite, egun on guztioi. Lehenik eta behin, badakit gaur kanpainaren martxan jartzeko ekitaldia dela edo prentsaurrekoa, baina azpimarratuko nahiko nuke Maite zion bezala 60 urte betetzen direla Atzegi martxan jarri zenetik, eta zoriondu nahiko nituzke baita ere Atzegi osatzen duten familia guztia. Eta familia esaten dut, duela 60 urte testuinguru oso ezberdinean ere pertsona jarri zutelako erdian, ez? Familiako batzuk elkartu ziren, ikusi zuten zailtasun batzuk zituzten pertsonei lagundu behartzietela, eta martxan jarri zuten Atzegi, eta egia esan ordutik hona erakutsi dute, gauza asko erakutsi dute, alde batetikan ze gaitasuna duten pertsona horien ongizatearen bila hainbat neurri hartzeko eta hainbat esfortzu egiteko, bigarrenik bere inguruan voluntario, bolondrez mordoa elkartzeko eta denok laguntzen saiatzeko, eta hirugarrenik baita ere
beste elkarte eta eragilei begira, erakundei begira, bueno, zenolako emankortasunera adierazi duten beti, eta baita ere, zenola lortu duten beste hoien guztion babesa, ez? Gaur da adibidea, baita ere hemen Foru Aldundian egitea prentsaurreko hau, horren adibide dela esango nuke eta horren lekuko, ez? Y han tenido muchísimas dificultades en el camino en los últimos 60 años. El último reto ha sido cómo hacer frente a este virus que nos está incordiando de forma muy abrupta y han demostrado, reuniendo a todo el equipo, cómo son capaces de hacer frente y de poner otra vez a la persona en el centro y tratar de cubrir todas las necesidades que tienen estas personas, ¿no? En ese sentido, mis felicitaciones también a todo el equipo que conforma y toda la familia de Atzegi. Eta gaurko sensibilizazio kanpainaren aurkezpen hau, ikusten delako naiz eta 60 urte pasatu diren, oraindik ere sensibilizatu dagoela gizartea, badagoela pertsona batzuk behar gehiago dituztenak, eta denon artean lagundu behar deguna, ez? Eta orduan, nik uste eta ametsa izango litzatekela, hemendik urte batzutara hau egin gara ez izatea, hori izan liteke gure ametsa, horrek izango litzatekelako seinale, sensibilizazio hori burutu beharrik ez dagoela, ez? Baina zorionez ere, eta naiz eta dena aurka eduki, hau ere martxan jarri dago aurten kanpaina, hor badakit zalantza batzuk egon dira momentu batean jarri edo ez jarri martxan ere, baina nik aurre ere zorion duten nituzke esfortzu hori egiteaz, eta ikustea gizarteari helarazi nahi izateaz, pertsona horiek jarraitzen dutela, momentu honetan ere sufritzen ari direla, eta neurriak hartzen ari direla, pertsona horiek hobeto egon daitezen. Zentzu hortan nik ez gehiago luzatu nahi, eta aurtengo nik uste hartu den lema ere oso polita dela, bide lagunak, eta nik uste oso ondo islatzen duela Atzegik egin duena azken 60 urte hauetan, ez? Bide lagunak batu, eta deno batera aurregin parteatu diren egoerei. Beraz, espero ezagun kanpainak, bere dituen helburuak lortzea, kanpainan zehar ere, herri ezberdinetan egiten direnean, aurrikusita duen ekitaldia eta ekimenak martxan jarri ahal izatea, eta datorren urtean, beste egoera batean aurkezteko gaitasuna daukagun prentsaurreko hau, denentzat seinale ona izango litzatekelako. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko zuen hitzagatik, Maite, Ander. Eskerrik asko baita zuei hemen egoteagatik eta gure mezua zabaltzen laguntzagatik. Egia da, 60 urte horrena ospatzen ari gara aurten. Duela 60 urte hasi ginen bide hau egiten. Suertez bide lagun pila bat izan dugu eta segurazki beste pile bat lortuko ditugula. Atzegi ez gehiago bakarrik deno geha. Esaten eskerrak Atzegiko familian sartuta zaude eta espalditik. Nola bait, erakunde aldetik baita ere, eskerrak diputazioari, kutxari, baina baita ere personalki zuen izenean eta beste 1000 pertsonan izenean. Eta, hasi ziren famili batzuk, guraso batzuk, bere seme-alaben helburuak aldatzeko asmoarekin, eta beste helburu garrantzitsu batzuk lortzen lantzean, eta, bide hortan jarraitzen dugu. Segurazki, guraso haiek ez duten pentsatuko helburu honeta iristerik, baina, pentsa dezagun guk ere baita ere, iritsi gen helburuak gure amesak izango diela lortuko dien buruz. Ander esan duen bezala, egunen baten igual lortu dezakegu, horra espero dugu, holako bilererik ez edukitzerik. Lortu izan ditugu eskubide asko, hezkuntza aldetik, lan aldetik, bizitza aldetik, mila arlo diferentetik. Baina oraindik asko daude, baita ere arlo hauetan lortzeko eta bide hortan jarraitzea pentsatzen dugu. Eta nahi dugu lagun gehiago izatea eta bide hori aldapak eta oztopoak aldanik eta gutxien hemendik aurrera sortzea. Hori da gure asmoa eta gure eskaera. Eta nahi dugu, kanpaina honekin gure asmoa da aipatzea eta nolabait eskertzea izan ditugun eta izango ditugun bide lagun guztiei. La campaña de este año habla de 60 son los años en los que dimos comienzo a crear o a hacer o a realizar este camino en el que se han ido incorporando muchísimos compañeros de viaje, compañeros de camino.
entidades aquí representadas como Maite, la Diputación Foral de Guipúzcoa, Ander, Kutxa y otras muchas, y muchísimas personas en Guipúzcoa, que efectivamente, como Maite ha recordado, el modelo en Guipúzcoa tiene mucho que ver en esta situación. A poder llegar a que este camino sea lo más llano y lo más fácil posible, porque entre todos hemos entendido que todas las personas necesitan de su oportunidad para demostrar la capacidad que de esta manera lo están haciendo. Yo diría que si en algún momento los padres pedíamos por nuestros hijos, en esta serie de oportunidades que la sociedad cambiante ha sabido ofrecer a estas personas, ha hecho que ellas mismas sean hoy día las que puedan reivindicar de alguna manera sus necesidades y sus derechos. Eso es algo muy importante, algo que demuestra la capacidad que tienen las personas. Y llega el momento en el que tendremos que hablar de capacidades y no como lo hacemos habitualmente de discapacidades. Ese es el camino a seguir, el camino a la inclusión, el camino a que todos tengamos parte en esta sociedad lo más inclusiva posible. Y como Maite ha dicho, efectivamente el modelo en Guipúzcoa es el que lleva en todos los sentidos y el que está funcionando perfectamente y del cual estamos agradecidos para todos los colectivos, personas y entidades con las que estamos haciendo este camino. Era un sueño que tenían los padres hace mucho tiempo que seguramente no pensaban que podía ser hasta aquí, y tenemos que seguir luchando porque posiblemente lo que hoy sea un sueño para nosotros sea una realidad en el futuro. La realidad de que pues ese tipo de jornadas no tengan que existir porque todos seamos, como digo, parte necesaria e imprescindible de la sociedad. Nada más, es que agradeceros a todos a que nos ayudéis a poder expandir este mensaje y a seguir trabajando en la medida que hasta ahora estamos trabajando, y agradeceros a todos que todos, seguro que sé que sois todos, o somos todos, bidelagunes. Muchas gracias. Bai. Eskerrik asko Joxan, Ander, Maite. Nik tokatzea pixkat, ortengo kanpaina pixkat esplikatzea. Anderrek komentatu duen bezala, zalantzak ditugu aurten nola egin kanpaina, ez egin, nola egin. Baina, nik pixkat azpimarratuko nahi dituzke zeatikan jarraitu dugu kanpaina egiten. Quería decir un poquito de la campaña de este año, cuando dudábamos si hacer o no hacer, pues encontramos muchos motivos para seguir haciéndola, ¿no? Uno de ellos es que las campañas de sensibilización de todos los años quieren acercar la realidad de las personas con discapacidad al territorio guipuzcoano, y pues ese motivo sigue existiendo este año también. Entonces encontramos un motivo de por qué no seguir haciéndolo, ¿no? Luego, otro muy importante son las fechas redondas, y el 60 aniversario de Atzegi pues nos parecía que era un motivo también pues para seguir haciéndolo, para seguir impulsándolo, y además que sea una mirada de recordar todo lo que hemos hecho, pero también, como luego os explicaré, también empezar un proceso participativo de aquí al futuro, un poquito cuál va a ser la hoja de ruta en el futuro. Os explicaré un poquito en qué nos hemos embarcado. Luego también pensábamos, cuando con todo el equipo decíamos, pues nos parecía que tendríamos que dar una imagen también positiva en el sentido de que nos cuesta a todos mucho ver las noticias, ver los teleberris, verlas tal, pues porque ya sabemos cuál es la realidad, nosotros también las sufrimos, pero también un poquito, como siempre hemos estado comprometidos con la sociedad, también en este momento tenemos que dar un mensaje positivo, ¿no? De aquí estamos. Durante 60 años las familias de Atzegi han pasado por momentos muy duros, momentos difíciles, y ahora es uno de ellos que nos toca también. Pero precisamente es en estos momentos cuando tenemos que estar más unidos, tenemos que estar más fuertes y tenemos que dar una sensación de que seguimos haciendo las cosas y que esto pasará, y que hay que salir fortalecidos de esto, y con los valores que siempre hemos mantenido, pues seguir juntos y que seguro que esto salimos y darle esa imagen, ¿no? Que seguimos aquí. No haremos las cosas este año como hemos querido hacerlas, como nos gusta, de manera multitudinaria, con mucha gente, estando juntos, pues lo haremos de otra manera, pero los valores siguen siendo los mismos, ¿no? Entonces nos sentíamos comprometidos también por ese motivo a seguir haciéndolo. Y también, por último, queríamos también reconocer a todos estos bidelagunas de estos 60 años. También nos parecía un compromiso que tenemos familias que llevan todo este tiempo aquí, presentes algunas de ellas aquí, como luego os comentaré. Y desde luego bidelagunas, como pues desde luego la Diputación Foral de Guipúzcoa, como la Kutxa,
que nosotros, es que sin ellos pues tampoco podríamos haber hecho el recorrido que hemos hecho, ¿no? Entonces una especie también de reconocimiento a tantas entidades que además nosotros no nos gusta nunca estar al margen de la sociedad, sino que formamos parte de ella, ¿no? Entonces pues siempre cuanto más Bidelagunas hemos tenido mejor nos ha ido, y eso es un poquito. Entonces pues bueno, antes de empezar a explicaros la campaña quería deciros estos motivos por los que nos hemos convencido de que teníamos que hacerlo, ¿no? Y con todas las ganas que podemos pues la lanzamos este año también. ¿De acuerdo? Bueno, el cartel de la campaña de este año, no sé si le podemos ver o... Es lengua, cartela. ¿Podemos ver el cartel para explicarlo un poquito? Bai. Bueno, pues mientras ponemos, antes habéis visto las personas que estaban en el cartel, el logo es Bidelagunak biltzen, contigo cerca llegamos lejos, es un poco el mensaje que queremos decir. Este es un poquito, bueno, el cartel además trae un poquito el logo de los 60 años, ya aparecen las manos de Atzegi, hemos hecho una especie de lazo que ha ido recogiendo a muchas personas, lo podréis ver luego en el vídeo también, son esas personas que podrían ser significativas en todos estos años. Tenemos un padre, bueno, pues ya más veterano, al lado tenemos una madre que es de personas con discapacidad mucho más joven, a la derecha de todo tenemos a Naroa, que es una hermana de una persona con discapacidad muy jovencita, a la izquierda tenemos una persona que es voluntaria y tenemos a dos personas con discapacidad intelectual que, pues bueno, pues estas dos, por ejemplo, pues trabajan además las dos en ayuntamientos. Bueno, es un poquito una manera de recoger un poco Bidelagunas de todas estas personas, ¿no? Y queriendo hacer ver un poco el mensaje de perfiles diferentes, pero de situaciones muy diferentes a lo largo de estos 60 años. Contaros que sabéis también que una de las fortalezas de nuestra base asociativa es la cantidad de familias que nos ayudan a divulgar este mensaje, que son otra de los motivos por los que hemos querido mantener la campaña. Es verdad que no vamos a poder poner la cantidad de carteles que poníamos otros años, pero bueno, sí lo hemos hecho con 3.000 carteles, que los intentaremos poner también en los sitios, siempre, por supuesto, con las medidas de seguridad que en todos los sitios sean precisas, pero lo hemos querido hacer. Las marquesinas también las utilizaremos para que sean visibles, sobre todo aquí en Donosti y también en Irún este año. Y luego también, como Anderrek esan duen, leno esan duen bezala, Atzegi badakizue Gipuzkoako elkarte badala. Eta gu dauzkagu banatuta gure lana, gure komisioak, 11 zona dauzkagu eskualdean. Eta 11 Gipuzkoan ez dira gutxi. Baina zona bakoitzan saiatzea egiten kanpaina aurkezpena, prentsa aurrekoa, guretzako oso importantea da, Irunen inbehar da, Ibarren inbehar da, Azpeitin, Tolosan, Legazpin, garrantzia asko ematen diogu horri, ezta? Oso no. Bueno, siguiendo un poquito, luego ya hemos visto las pulseras, que son, las pulseras hemos puesto, antes hemos visto, bueno, hemos querido poner las pulseras, la Bidelagunak biltzen, porque además de ser una campaña que va a conmemorar el 60 aniversario, queremos que sea una campaña de continuidad. Durante todo este año queremos conseguir cada vez más personas Bidelagunas y bueno, pues también algún soporte físico para podernos poner la pulsera durante este año, pues nos ayudará un poco también a decir que estamos en el año del aniversario de Atzegi, del 60 aniversario de Atzegi, que es lo que vamos a intentar celebrar. Luego también, a ver si podemos ver el vídeo un poco, que es muy cortito, explicativo de esto que estamos hablando, sobre todo del cartel, que se puede explicar. Las personas que aparecen en el cartel pues hacen su explicación un poco de cómo ven la campaña. Si lo podemos ver ahora, Beitu, Auda. Nuestra aventura comenzó hace 60 años. Éramos unas pocas familias, pero emprendimos con fuerza nuestro camino. Baina gauzak asko aldatu dira. Badakizue Liga Genuinen jokatzen dudala, eta pasan hauteskundetan bozkatu nuen. Nire anaiari esker munduari beste begi batzuekin begiratzen diot. Eta orain, voluntario lanak egiten ditut nire herria benetan atzegizalea eta inklusiboa izan dadin. Llevo 10 años trabajando en el ayuntamiento. He llegado aquí gracias a muchas personas.
He aprendido que no somos tan diferentes. Tenemos los mismos sueños e ilusiones. Empecé echando un cable y ahora son mis amigos. Egia da garaiak aldatu direla, baina oraindik erronka asko ditugu aurretik. Aukeraz beteriko etorkizun batekin amesten jarraitu nahi dugu. Patatos. El vídeo. Me he dado cuenta ahora que tenía que haber hablado mucho menos porque con ese vídeo dice mucho más de todo lo que os he dicho yo ahora, pero bueno, ya perdonaréis. Pero bueno, como veis es un vídeo pues, de reconocimiento también, pero nos quedamos también con las palabras que dice Adur, el niño, el hijo de Aitziber al final, bazatos, es decir, que no nos decimos, bueno, tenemos que seguir, te unes a esto, te unes eres Bide Laguna tú también, y dar ese mensaje también de futuro y bueno, un poquito lo que os decía antes, ¿no? de mayor optimismo. Bueno, pues a ver, jende asko berriro etortzen dan, edo basatoz horrekin dei bat bezala izango dan, ezta? Oso ondo, gero urrengo tresna erabiliko duguna dara gure web horrian, microsite bat jarri dugu, posible dugu ikustea, hori da, ezta? En la web de HI vamos a poner ese vídeo para que se pueda ver, y luego lo que os comentaba de los 60 años, bueno, queremos poner a partir de mañana mismo y durante 60 semanas 60 testimonios de personas que de una u otra manera quieran expresar su situación bien pasada, bien futura, no solamente sobre los logros que se han hecho, sino también con las ilusiones o cómo ven el futuro, para poner pues estas 60 caras diferentes, ¿no? Para mantener esta campaña que empieza ahora y terminada dentro de 60 semanas, pues bueno, que vamos a ir alimentando esa campaña, ¿no? Que también a través de las redes sociales pues se vea que se activa, y a ver pues qué feedback podemos tener con cada una de ellas, y el objetivo es ese, Esto se une, antes al principio se ha dicho, con un proceso de reflexión que ya empezamos en febrero de este año, se ha tenido que parar un poquito, pero bueno, que son con propias familias de Atsegui. Ya hemos hecho algunas reuniones para trabajar un poquito sobre ello, y también con agentes externos, que algunos ya sé que habéis colaborado y otros van a colaborar, de cómo nos ven también otras entidades, otras asociaciones, a Atsegui, para entre todos hacer ese proceso que os decía, una hoja de ruta, un plan estratégico de la cara al año que viene, que estos 60 años nos ayuden, que no estamos solos, nosotros no somos una asociación al margen de todos los demás, sino que estamos dentro en un entramado, y un poco también cómo nos ven, qué les gustaría que hiciéramos nosotros desde dentro también como familias, cómo nos gustaría avanzar para que todo esto en 60 semanas pueda concluir, bueno, en un plan, una hoja de ruta, un plan estratégico, y además pues con esto de las fechas nos gustaría terminarlo en una fecha concreta, una celebración que ojalá la podamos hacer como nos gusta, multitudinaria, y además la tenemos hasta la fecha, es el 20 de diciembre del 2021, que parece que está muy lejos, pero son las 60 semanas que nos faltan para ese. Pero con la ilusión que tenemos, pues esperemos que todo vaya bien, y celebraremos, y ojalá celebramos de la mejor manera posible, y si no, celebraremos de otra manera, pero lo haremos de alguna manera o de otra, porque seguiremos con lo que se pueda y cumpliendo todo lo que hay que hacer, pero bueno, tenemos esa ilusión, y sabemos que no nos quedan más que palabras de agradecimiento a todo lo que se ha hecho y lo hemos podido conseguir, pero quedan muchísimos retos, estamos seguros, y hay que hacerlo. Como dice Adur, basatoz gauza asko daude egiteko indicar esta. Y bueno, para terminar, comentaros que solemos hacer un acto también central de campaña, un poquito, que suele ser un poco, pues es verdad que bueno, pues nos suele gustar unir a las familias, habéis estado muchas veces, y también ahí teníamos si podíamos hacerlo, si no podíamos hacerlo. Bueno, pues también hemos decidido hacerlo, y lo vamos a hacer mañana en el Teatro Principal de Donosti, a partir de las 6:30 de la tarde, eso sí, cumpliendo, como podía ser de otra manera, con todas las medidas de seguridad, pero también queríamos hacerlo porque queremos enseñar, y queremos a nosotros también darnos cuenta de lo que seguimos ahí, que tenemos ilusión por seguir mostrando las cosas, lo que se ha hecho en todo este año, que no ha sido un año fácil, pero una vez más las personas con discapacidad intelectual nos han demostrado que son capaces de adaptarse a situaciones hasta estas tan duras, que no ha sido fácil. Como podéis imaginaros, si el confinamiento para nosotros ha sido complicado, pues para estas personas que a veces, pues entender la situación en general, pues también tiene más complicaciones, unos campeones de cómo se han adaptado a estas historias, unos campeones. Pero bueno, pues que mañana también queríamos comentarlo eso, queríamos comentar este 60 aniversario, queremos poner con un poquito más de tiempo todas estas herramientas que os he ido contando.
Entonces, pues lo que decíamos, que mañana estaremos con un aforo reducido en el principal, pero lo que no reduciremos son las ganas y la ilusión y que las cosas cambien y que seguimos con muchas ganas de hacer las cosas, y ahí sí que no vamos a reducir ninguna ganas ni ninguna ilusión de hacer las cosas, ¿eh? Y nada más, yo por último quería deciros que hoy nos acompañan, además, antes estaba en la foto, está José Ignacio, ahí está su ama Poli. José Ignacio, por varios motivos. Primero, porque este año también ha cumplido 60 años, que es como Atsegui, nació con Atsegui, y ahí le tenemos a José Ignacio, que trabaja aquí, además, como sabéis, y luego comenta, sí. Y está su ama Poli, y está su madre, también ha venido a acompañarnos, Leopoldina Poli, pues que fíjate si nos puede contar historias de estos 60 años, y bueno, y nos parece que una de las lazos, una de las personas que recoge este lazo, pues cómo no, va a ser Poli, y es Adur también, el que le acabamos de ver, que nos dices a todos, ¿no? Eso tenemos que hacer, esa línea, continuarla, pues porque aquí todo suma, y si Adur tiene las posibilidades que tiene hoy en día, pues es como gente como Poli y otra mucha, que en sus momentos también lo tuvieron muy complicado. Os los presentaba pues porque si luego que les queréis también hacer alguna pregunta o queréis cualquier cosa, además de nosotros, que seguro que sí, pues ellos también estarán encantados de hacerlo. Eta besterik ez, hori nahi genuen pixkat azaldu gutxi gora bera, edo zein zalantza edo galdera edo balin bakoazue, guri bakarrik atzea zaigu eskertzea, eta ez zuenerako hemen gaude. Bai, sí, como que... Es compañero aquí de la casa y seguro que no se corta y que nos cuenta una... José Ignacio, cuando el micrófono es tuyo. El micrófono es tuyo, cuando quieras, cuéntanos. Que soy feliz en esta santa casa, que es la Diputación, y nada más. ¿Con qué ilusión vienes a trabajar, José Ignacio? Todos los días, Ahora le veis, se corta un poquito, está nervioso, pero no calla. Yo corto, ahora sí, pero... Yo creo que está más emocionado, porque es la pasión de su vida venir aquí. Era uno de mis sueños, ya realizado. Claro, pero eso a través de Atsegui, por supuesto. Si no, sería muy difícil llegar hasta Atsegui y yo somos, con puntos suspensivos, los más viejos. Y que compramos muchos años más. Eso. Nik uste dut Mitxelek esaten zuen bezala, bidea egiten jarraituko dugu, ziur naiz bide horretan bide lagun asko topatuko ditugula, denon artean topatuko ditugula, eta galderarik baldin badaukazute, eta biharko ekitaldian naiz eta foro murriztuta eduki, seguro berotasuna mantenduko dala, ze benetan unkigarria da ekitaldi hori. Han bizitzen gehan, urtero oso unkigarria da, oso politia. Galerarik baldin badaukazute edo para José Ignacio o para Poli, Sí, trabaja aquí en la Diputación. Cuéntanos, ¿qué haces, José Ignacio, aquí en la casa esta? En esta santa casa. Tengo unos documentos y a veces me voy fuera de la Diputación a buscar más documentos. ¿Cuántos años ya, José Ignacio? 8 años, creo, ¿no? 8 años. Aguantándome, Maite. La verdad es que, pues sí, nos suele venir con documentos que son importantes y más allá del contenido importante que nos traen los documentos, siempre lo más importante es la sonrisa y el buen ambiente, ¿no?, que nos trae y cómo nos quiere. A todo el mundo, en la Diputación. Sí, ¿en dónde estoy? ¿Estoy en Vizcaya? No, estoy en Guipúzcoa. Puntual, el primero para llegar.
si nos podéis hacer en euskera y en castellano un poco la radiografía de cómo era hace 69 años la situación, ¿no? Porque sería un desierto de derechos, quiero decir. No sé, un poco la radiografía de cuál era la situación y aunque ahora nos parezcan cosas básicas, qué derechos, unos ejemplos de qué se ha conseguido en estos 60 años. Como ejemplo te podría decir que posiblemente muchas de estas personas tenían escondidas, se hablaba de subnormales, se les prohibía hacer infinidad de actos. Por ejemplo, yo que recuerdo así como algo que a mí me ha llamado la atención, ya no lo de que puedan votar ahora, porque eso ya, pero que ni siquiera les daban la comunión. O sea, cosas de ese tipo que son una discriminación negativa, no, yo creo que es lo siguiente, ¿no? Entonces, a nivel social, pues todo eso. La sociedad ha ido madurando y efectivamente nosotros hemos tomado medidas en las que, actos, mejor dicho, acciones que han ido demostrando todo esto, porque claro, cuando hacíamos colectas para poder sobrevivir dentro de la asociación y seguir trabajando y luchando para conseguir todo esto, y un buen día hicimos un acto que fue romper todas las huchas porque ya no hacía falta. La sociedad ya estaba apoyando, funcionando de otra manera, va madurando, la mirada, como decimos, sigue siendo otra, el número de oportunidades que se ofrecen es mayor y ese ha sido más o menos la evolución. Pero por muy mal que nos pueda parecer la situación, yo como padre no me pongo en la situación de los padres de aquel momento. Es decir, yo he vivido, nosotros tenemos un hijo que tiene 24 años y en estos 24 años, hace 24 años te puedo decir que ya se notaba que era bastante distinto a lo que era hace 60, porque cuando empecé había padres que nos contaban cómo era la historia, que tenían que cambiar de acera, que tenían que no sé qué, pero y en ocasiones los que se cambiaban de acera eran los demás porque no los querían ni mirar. O sea, estaban discriminados no solamente las personas con discapacidad, sino también la familia en sí. O sea, una situación que por mucho que quiera describirla va a ser imposible de poder explicarla como lo pudieron vivir esas personas. Por eso que para nosotros tiene muchísimo mérito el que estas personas, estos familiares, estos padres tomaran las decisiones que tomaron en su momento. Lo nuestro ahora parece que tiene valor, pero la verdad es que el sentido de ser de todo este camino lo tienen aquellos padres que en aquel momento tomaron esa decisión y ese empuje con ese arraigo y ese valor. Y eso es lo que nosotros no vamos a dejar que eso ceje, que eso se hunda, porque es que solamente por el reconocimiento de aquel valor que plasmaron nuestros padres es de mérito y de obligación y de derecho que sigamos haciendo este camino. Bai. Bueno, nire zuzukitzen. Bai, Joseanek esaten zuen bezala, batzutan iruditzen zaigu 60 urte pila bat diala, ezta? Baina, bueno, orain dela 60 urte, ez zeukaten eskubiderik paseatzeko ere ez, paseatzeko bai, baina jendeak gaizki begiratzen zituen, adibidez, hezkuntzarako ez zeukaten eskubiderik, hezkuntzarako, ez berezirik, ez da ezerrez, lanerako sesanik ez, orduan nola aldatu dien gauzak, guain esaten dugu, guain dela ja urte pare bat, 3, boskatzeko ere bai eskubidea daukate, osea, pentsatzen arlo horretan nola aldatu dien gauzak, ez da, baina, izugarri izan da aldaketa, izugarria. Eta, baina gogorra, askotan gogorra ere bai, baina nik uste hori dena lortzen da, olako jarrerakin eta sentsibilizazio kanpainaekin zategan, guk esaten de, eta guain dela 60 urte jendea zertzan, ez dakit, gaiztoagoa, ez dakit, ez daukan sentsibilidadeik, ez, lo que pasa que, ez da hitzeiten, ez da komentatzen, ez da denak gehaola, guain ebait seguro gertatuko galoko gauzak, baina landuin behar dira gauzak. Eta sobre todo, pentsatu behar dugu, hemendikan aurrera ere bai, jarraitu behar dugula hori egiten, eta zeatekan gauza asko daude hemendikan lortzeko, ez da. Eta nik uste, etorkizuna denontzat, denok dauzkagu gure bizitzaren proiektuak, ez da, eta denak daukate balioa. Eta hor buruan sartu behar dugula, denak pertsona egala, gure proiektua dauzkagula, eta, zailtasunakin, denok, ez da, baina eskubidea daukagula gauzorik egiteko. Aipatuko nuke, porque beti aipatzen dut, eta gaina, ez dakit, posakin, ez? Osea, Gipuzkoan daukagun eredua ez dagoela herrialde askotan. Ez dakit, nun egongo dan ez, olakorik, ez? Baina, eta horrek asko lagundu duela gizartea aldatzea. Oso garrantzitsua da hemen daukagun eredua edukitzea. Ez arlontan bakarrik, uste dut beste batzutan baita ere, baina, gaurtak atzen arlontan hitz egitea, oso indartsua, oso bat egina, eta horrek ematen du
ez dakit, guretzako oso lagun bide hauek oso indartsua diela eta guretzako oso garrantzitsua dienez, beraiei eskertzeko, denei eskertzeko zuen eta laguntza bide hontan, baina bai aipatu behar eta eskertu behar Gipuzkoako gizarte guztiari den bezalako izatea. Hor, azkenean bat aldatu da, nik familiako ere den guztua Down sindrome daukana, eta pentsa zera batean gurekin ateratzen zen lagunekin buelta bat ematera, parrantan, eta jendeak arraro behiratzen zion, ez? Eta hori zorionez aldatzen joan da. Mitxele zion bezala ikastoletan, ikastola bereziak zeuden bereientzat, apartatuta zeuden. Familia asko lotxa sentitzen zuten, semea edo alaba, horrela baldin mazuen, da etxean, eta baserri askotan da, etzinen etxetik atera ere egiten. Soilik eskubidea, baizik, eta ze ulertzen zuen gizarteak, normaltzat edo konsideratziteken. Eta horretik nion, egin duen pausu hori dela, pertsona jartzea erdian, ez esatea izun, pertsona ez dakizarrekin, baizik ez pertsona bada. Eta Joseanek zion bezala gaitasunekin. Askotan hitz egiten du ez gaitasunei buruz, eta gaitasun izugarria dituzte. Gertatzen dena da, kasu batzutan, guk ditu gaitasun batzuk, besteak beak ez dituzte, eta alderantziz. Orduan, nik uste hori dela eman den pausu garrantzitsuena. Eta gero horrek ekarri du, erakundeen aldetik egindako lanagatik ere, eskubideak eta arauak indartzea baita ere, ez? Baina nik esango nuke, gizartearen begirada aldatu dela, aldatzen ari dela bintzat, eta bide hortatik jarraitu gara dela. Sí, me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Sobre todo porque decíamos, 60 años, decimos rápido, número redondo, pero qué avance ha habido, ¿no? Qué evolución, qué camino hemos transitado, ha transitado Guipúzcoa, pero no para analizarlo desde el punto de vista de la complacencia, sino para que sirva como punto de anclaje para coger otro impulso hacia donde tenemos que ir, y ahí pues establecer bien y como decía José, ¿no? En este modelo compartido cuáles son los objetivos, los próximos objetivos, pues es la hoja de ruta, por denominarlo así, es muy interesante. Es muy gráfico. Yo recuerdo la primera visita que hice a la sede de Atzegi. Es muy gráfico la evolución que se percibe en los carteles. Sí. Muy gráfico. O sea, la verdad es que es un ejercicio recomendable, ¿no? Para ver cómo se va pasando, y ellos, pues te lo muestran muy bien en cuanto reciben la visita, ¿no? Cómo pasamos de hablar, dejamos atrás con pasos seguramente vinculados también a las décadas, pues de esos normales profundos, ¿no? que se hablaban en aquel momento, esa oscuridad, ese ocultismo, a pues a lo que hoy tenemos, que será menos de lo que tengamos en un futuro, ¿no? Yo digo que estoy seguro que por mucho que soñemos nosotros ahora y que veamos objetivos futuros, seguro que no son tan ambiciosos como hace 60 años si hubiesen pensado, si a Poli le hubiesen dicho hace 60 años que su hijo iba a estar trabajando en la Diputación. O sea, eso es impensable, no, eso sería lo siguiente, o que pudiese tener un trabajo, en fin, eso sería impensable. Nosotros tenemos que ser, pues ¿por qué no vamos a pensar en cosas pues de ese estilo, ¿no? Tenemos que ir pensando en todas estas cosas y en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito residencial, en el ámbito laboral, pues no sé, dentro de algunos años pues serán personas con discapacidad que nos contraten a nosotros para ayudarles en su empresa, o porque yo que sé qué, o pues que ellos pertenezcan también igual a unos órganos de decisión en la administración, que pues en Atzegi, por ejemplo, en la junta de Atzegi, pues ya hay una persona con discapacidad que es miembro de la junta directiva de Atzegi. En fin, cualquier cosa que pensemos seguro que es menos barbaridad que los conseguidos hasta ahora, ¿no? Entonces hay que ser ambiciosos también en ese ámbito. ¿Besterik? Bueno, mila esker guztioi. Mila esker.